Bienvenidos a Contra la Corriente, esta reflexión de todos los sábados. Y hoy quisiera introducirme mm, haciendo una reflexión, y es el hecho de que el miedo es la raíz de muchos males en el ser humano. Desde el punto de vista del diseño del cerebro, hay tres reacciones que podemos encontrar en nuestra vida producto del miedo. Uno es la ira, la reactividad, la agresividad. Es producto del miedo, de heridas no sanadas, de experiencias anteriores no curadas, no resueltas. La segunda forma en que actúa el miedo es paralizándonos, cuando a veces queda uno allí bloqueado y no sabe qué hacer y no le fluye y no encuentra la manera de. Pero el tercero es huir. Y a veces jugamos con esos tres aspectos. Y algo que me llama mucho la atención preparando este tema es que esa actitud la vemos todo el tiempo en cada uno de aquellos relatos bíblicos. Recuerdo la forma en que Moisés no quería ir a liberar al pueblo de Israel, estaba paralizado con todo eh, su relato de exposiciones que pensaba que iba a convencer a Dios y Dios se las resolvió todas. Sabemos que fueron 5 disculpas. Aquel momento en que David huye y se esconde en una cueva, estaba huyendo. Aquella forma en que Pedro, después de recibir 3 años de entrenamiento de cómo amar a los enemigos, en la última noche, la de la prueba del examen final, saca la espada y le vuela la oreja a un soldado. Pero luego más adelante el Pedro huye lleno de miedo y empieza a negar a Jesús. Entonces, cada personaje que veamos y aún la historia de nuestra propia vida, estamos pasando por esos tres elementos que reflejan los niveles de miedo que hay dentro. La ira, reactividad, mal genio, el estar paralizados, confundidos con neblina cerebral, y el tercero es cuando huimos. Otra forma de huir es echarle la culpa a otros, ¿no? Pero también dentro de esto observaba cómo el entender cómo funciona nuestro cerebro, que es un tema que Dios ha incrustado en mi corazón y por eso enseño mucho esta parte, es que cada enseñanza, cada mandato trae unos verbos de cómo llevarlo a la práctica. Veíamos la semana pasada en no ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir. Allí hay tres verbos, entender, ver y seguir. Y esto solamente lo podemos hacer con la mente, solo lo podemos hacer con nuestro pensamiento. De manera que este tema es espectacular y vamos a entrar en nuestro material para compartirlo hoy. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a nuestro plan de Contra la Corriente. Eh, Hacemos parte de los centros de formación y liderazgo CENFOL Internacional. Y hemos venido hablando de la prosperidad del reino. Reinos son riquezas, pero no son humanas, no son materiales, no son temporales, sino toda la riqueza que el Espíritu Santo nos entrega. Y entonces hay un abrazo del cielo para cada uno de nosotros cuando Dios dice que Él nos perfecciona con su amor.
y habla, como veremos ahora, que aquel que vive en el miedo, en la reactividad, en la confusión o huyendo, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, eh, ¿cómo sería nuestra vida si logramos gestionar el miedo? No tener un programa de reactividad, de parálisis y de huida, sino un programa de más que vencedores, como dice el Señor, frente a todo aquello que nos puede generar miedo. Entonces, el miedo es una esclavitud. Y vamos a ver algunas de las consecuencias emocionales y psicológicas del miedo. La ansiedad y el estrés hacen parte de la respuesta del cuerpo y de nuestra mente al miedo. La ansiedad generalmente se refiere a circunstancias del futuro. Cuando uno piensa y cómo voy a hacer y qué va a pasar y si ocurre esto, lo otro, se va llenando de ansiedad. El estrés es lo que nos presenta cada día y lo dice también la palabra, bástale a cada día su propio afán. La depresión generalmente tiene que ver con el pasado, con heridas no resueltas, eh, con esos recuerdos, con la falta de perdón. Sin embargo, ansiedad, estrés y depresión lo usamos como indiferentemente. Las limitaciones en las tomas de las decisiones, el miedo nos paraliza, como decía ahora, ¿sí? Entonces disminuye esa claridad en la toma de decisiones. Haciendo un pequeño alto aquí, he venido compartiendo el aspecto que usamos con demasiada frecuencia la palabra tienes y le decimos a otros, es que tienes, y le decimos a los hijos, es que tienes. Y esa palabra no aparece en la Biblia, ni Dios obligó a nadie. Jesús decía, te es necesario. Y en los necesarios, cada uno toma decisiones, no es el tienes. De manera que esto nos invita a cambiar nuestro vocabulario hacia otros, porque somos expertos en querer dar consejos, en emitir opiniones, en vez de hablar de los necesarios del diseño de Dios. Eh, el miedo también trae graves consecuencias en las relaciones, porque una parte del huir es el aislamiento. El miedo puede llevar a las personas a aislarse de los demás y después quejarse de ser personas solas, de que casi no tienen amigos, porque está evitando el rechazo, está evitando tener que exponerme a las dificultades para confiar. La persona que es miedosa o que está atrapada en el miedo porque nadie es miedoso, porque habla de cómo fue hecho por Dios y Dios a nadie lo hizo miedoso. La persona que está atrapada en el miedo vive todo el tiempo con desconfianza y con dificultades y no confía. Eh, Uno de los elementos vitales en el trabajo en equipo es la confianza. En las familias, familias confiables. Para los hijos, hogares confiables. O sea, trae tantas bondades aprender a eliminar y a resolver el miedo. Sigamos viendo otros aspectos de la esclavitud del miedo, consecuencias físicas, problemas de salud. El estrés y la ansiedad causados por el miedo pueden afectar la salud física, provocando problemas como dolores de cabeza, problemas digestivos, hipertensión, produce mm, daños cerebrales por el incremento del cortisol, de la adrenalina. También en los problemas de salud, el miedo puede llevar a dos cosas, o no comer
estar en astenia, estar en este tipo de apatías por alimentarse bien, que es un estado autodestructivo, o al contrario, la gula, o sea, el deleite de comer y comer y comer, entonces baja los niveles de cortisol y aumenta la dopamina o la serotonina, que son estas neurohormonas del bienestar, llamémoslo así. Las alteraciones del sueño. Entonces, el miedo afecta los patrones del sueño, provocando insomnio, pesadillas, el sueño no es reparador, la persona se levanta más cansada de aquello que tenía al comenzar la noche. También hay consecuencias espirituales, porque el miedo lleva a la duda, a la falta de fe, y un verdadero hijo de Dios dice que por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Lo he explicado muchas veces. Fe es la certeza de lo que espero. Certeza es no tener dudas, resolverlas. Y convicción es no tener miedo, porque si estoy convencido no hay miedo. Pero el miedo, que es nuestro tema de hoy, es eliminado por el amor de Dios. Por eso todo esto nos lleva a un punto concreto de ser perfeccionados en el amor. Y te preguntaría hoy, ¿alguna vez has establecido de una manera clara cómo ser perfeccionados por el amor de Dios? El perfeccionamiento del amor de Dios elimina las dudas, los miedos, la agresividad, la neblina cerebral, el querer huir, el vivir en el temor. Y el miedo también produce limitaciones en el crecimiento espiritual, porque es que por eso dice en Santiago 1 que el que duda no espere nada de Dios, porque es que ¿cómo vamos a dudar de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a dudar de Dios? Las circunstancias. Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Qué es dudar de Dios? Es darle crédito a la circunstancia que tengo enfrente. Entonces, no solo estoy viendo la circunstancia que no me gusta, que no esperaba en mi vida, sino que dejo que mi mente se empiece a imaginar todo aquello que va a ocurrir. De esto no me saca nadie, no me voy a curar, esto no lo resuelve, ya no te amo. Y empieza una cantidad de argumentos y de cosas que le dan cabida al diablo porque lo dice la palabra. Hay personas que no les gusta mucho que les hablen del diablo, pero el Señor dice, vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo, cuya única arma es colocar engaños y tentaciones en nuestra mente. Entonces, si algo debemos llevarnos hoy como un gran regalo, un recuerdo, una activación, un ir a otro nivel, es vigilar nuestros pensamientos. ¿A qué le estoy dando credibilidad? ¿A la circunstancia y a los pensamientos de derrota negativos que no vienen de Dios? ¿O a las promesas de Dios? Definitivamente cada día voy aprendiendo más y más que si uno no vive en las promesas infalibles de Dios, estamos desperdiciando la vida. Dios dice que sus promesas son de amor, que sus promesas son en el sí y en el amén. O sea, así serán. Donde el Señor dice que primero se acabará el cielo y la tierra antes de que sus promesas se cumplan, porque son regalos de amor. Y muchas veces una de las grandes barreras para poder disfrutar de las promesas de Dios hechas realidad son aquellas dudas y miedos. Yo no merezco. No es por merecimiento. Es que debí esforzarme más. No es por fuerza de voluntad. Es por el poder del Espíritu Santo,
como una respuesta de amor a nuestra vida, el oportuno socorro, aquella voz de amor que atraviesa todo el universo y las épocas y toda la historia de la humanidad, la voz de un padre de ternura que nos dice siempre, no temas, nunca te dejaré y nunca te desampararé, nunca. Hagamos un alto en algo que es demasiado tenue, sutil, pero muy profundo. ¿Cómo pudiéramos nosotros hoy calificar nuestro nivel de paciencia? Algunos dicen que la paciencia es la ciencia de la paz. Y la paz es un estado de espera a que Dios decida darnos la respuesta porque sus tiempos son perfectos. El capítulo 3 de Eclesiastés le motiva a que lo estudie a fondo. Todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. Entonces, sin esto nuestra calidad de vida es imposible. Yo tengo que estar vigilando qué hay en mi mente y cómo impacta mis emociones, mi cuerpo, mi salud, mis relaciones y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Estoy en modo agresividad, estoy en modo parálisis, estoy en modo huida o estoy en modo gozo, alegría, deleite de Dios. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. El deleite, en el deleite de Dios no puede haber ni miedo, ni agresividad, ni confusión. También lo dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión, al contrario. Él todo el tiempo nos invita a entregarle las cargas. Y dice, y le daré descanso a tu alma. Y te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, queridos amigos, compañeros de esta familia espiritual, ¿hasta cuándo le vamos a permitir a nuestra mente que viva en la duda, en el miedo, en el qué irá a pasar, en el cómo hago? Cuando el Señor nos habla de ser más que vencedores en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Ese en quiere decir en comunión, en común unión, en unidad perfecta y para siempre. Entonces, eh, algo que nos podemos llevar hoy con una riqueza impresionante es vigilar todo el tiempo mi estado. Es un estado de fe. Ahora, dice bien claro en Hebreos, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea, fijando los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Si a partir de hoy empezamos a practicar esto, créame que nuestra vida cambia. ¿En qué estoy fijando mis pensamientos, emociones, decisiones? ¿En las circunstancias o en las promesas? La poderosísima promesa de 2 Corintios 10:5. Derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y va acompañado de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, que estamos recordándolo constantemente. Hagamos un muy pequeño ejercicio, pero sería este. ¿Qué circunstancias desearías que se resolvieran hoy?
¿Qué agobia tu vida? ¿Qué oprime tu vida? ¿Qué circunstancias no te dejan obedecer el mandamiento de estar siempre gozosos, que dice en 1 Tesalonicenses 5:17, estar siempre gozosos, siempre felices? Filipenses 4:4, regocíjense, otra vez le digo, regocíjense. No estén ansiosos por nada, son mandamientos, pero son una voz de amor del cielo. ¿Qué oprime tu vida en este momento? Allí quiere caer el poder y la gloria de Dios, pero necesita que en nuestro corazón brote fe y espera para ver cómo Dios nos maravilla. Esta es la columna vertebral de la vida de un hijo de Dios, de aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, continuando con nuestro material de hoy, vemos cómo la esclavitud del miedo es liberada por el amor de Dios. Ahora, Dios es amor. No es que Dios tiene amor. Dios es amor, es un espíritu de amor. O sea, su esencia, todo lo que Él hace, lo hace con amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios. Y lo contrario al amor es la angustia, la pelea, la contienda, la parálisis, ¿no? La huida, la angustia, todo eso es esclavitud. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre, no más engaño en nosotros. No es que no llegue el temor, no es que no lleguen esas circunstancias, sino que las derribamos. El gimnasio mental incluye eso. Este pensamiento genera miedo, temor, angustia, entonces no es del reino de Dios, entonces lo derribo. ¿Y qué coloco? Las promesas y las expreso. Son declaraciones de fe y de amor. Es hablarle a las circunstancias de lo que Dios me entrega sobre ellas y esperar el resultado. Llegué a un nivel que Dios me ha permitido, y no estoy hablando de ninguna altivez humana. Esto está para todos nosotros. Pero si es mi papá o nuestro papá, nos creó, nos rescató, pagó la cuenta nuestra con su hijo en la cruz, todos los días nos llena de nuevas oportunidades de ir a otro nivel. ¿Cómo no deleitarnos del amor de Dios, pero nuestra mente anda viajando por otro lado? A Dios no lo vamos a encontrar en Instagram, ni en Facebook, en ninguna de estas redes, ni viendo YouTube y distractores. Con el Señor nos encontramos en su palabra. Y creo que debemos volver a la Biblia física, porque la otra trae muchos distractores y en lugares calmados, a solas con Él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De esta esclavitud que hemos hablado hoy. Él nos ofrece esa libertad. Sin esa libertad, entonces hacemos vana la obra de Cristo. Entonces dice que cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, Dios vive en nosotros, y donde está Dios, el temor, el miedo, la angustia, la incertidumbre y todas otra serie de engaños y tentaciones huyen. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Camino espectacular que debemos darle en primer lugar.
¿Cómo estoy siendo perfeccionado en el amor? Pareciera que nuestra vida estuviera destinada a que el perfeccionamiento depende del resultado que yo quiero, de las circunstancias, y así no es el diseño de la vida. Así no es. No son las circunstancias. Y tristemente, a veces, de una manera mm, que no nos damos ni cuenta, nuestra relación con Dios depende de los resultados. ¿Qué importan los resultados? Lo que importa es mi relación con Dios. Hace poco, una compañera, que creo que muchos de ustedes vieron el testimonio, que sufrió unas quemaduras que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Y en ese momento donde tenía más del 50% de su cuerpo quemado con quemaduras de tercer grado, allí en cuidados intensivos, alababa y adoraba a Dios. Y le decía, Señor, ¿cómo no amarte en este momento? De entender que harás un milagro en mi vida. Porque cuando estoy bien y no tengo ninguna dificultad, pues qué gracia tiene eh, alabarte y bendecirte. Sí, lo hacemos con gratitud. Lo decía Job también, ¿no? Dios da, Dios quita, toda la gloria para el Señor. No importan las circunstancias, toda la gloria es para el Señor. Entonces nuestro estado de ánimo, nuestra pasión por la vida es por la relación con Él. Se lo decía David, fuera de ti nada quiero aquí en la tierra. Hoy tenemos la gran oportunidad de empezar a despertar hacia otro nivel donde no sean las circunstancias las que gobiernen nuestra vida. Dice, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. También lo dice en Juan 17 y lo dice en primera de Juan 2. Aquel que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Es la imagen visible del Dios invisible. En esa clase de amor, hay otras clases de amor que son falsos amores. Y algo que acaba de complicar nuestra vida es la concepción del amor, porque todo el tiempo lo estamos viendo, es como un estado emocional. Y el Señor dice, el que me ama practica mi palabra. La práctica de esta palabra es la que nos muestra el camino del amor. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Quiero que nos llevemos hoy algo que me ha impactado de una manera impresionante. Nuestro cerebro tiene tres clases de redes de neuronas. Una son las neuronas que nos permiten construir cosas especiales acordes a la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Son innovadoras, son las que van construyendo de la mano del Espíritu Santo el futuro. El futuro se construye cada día. Pero se ha descubierto que hay unas redes tóxicas y hay otras redes que se llaman periféricas, que es por donde se nos va a divagar por allá el pensamiento. Pero donde quiero centrarme es en esto. Entre más meditamos la palabra de Dios, más hablamos con Dios,
más caminamos firmes en la fe creciente, en la madurez que nos va dando el Espíritu Santo. Se ha demostrado científicamente que aumentan las redes proactivas, las redes de las neuronas del bienestar, y las redes tóxicas se van atrofiando físicamente. Y ahí me quebrantaba hasta las lágrimas. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, era el camino de las neuronas también. Él crea físicamente un camino nuevo en nuestro cerebro de cómo manejar los pensamientos, las emociones, las decisiones, las relaciones, la espiritualidad. Todo lo hacemos en nuestra mente. Cada día entiendo por qué más y más Dios me ha metido con todo lo del cerebro. Él lo diseñó. A mediados de este mes vamos a iniciar otra formación en algo que hemos llamado cerebro amigable. Cómo administrar ese diseño que el Señor nos entregó, que es la vida. No podemos hacer nada si no es con el cerebro, pero gobernado por el Espíritu Santo y no por las emociones y mucho menos por las circunstancias. Entonces, fuimos diseñados para el amor y no para el miedo. Por eso cada vez que el miedo empieza a brotar en nuestro interior, que también habla de raíces de amargura, nuestra vida se vuelve un caos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nos unimos con el Señor en el nuevo nacimiento, cuando le entregamos nuestra alma, nuestro destino, con arrepentimiento sincero, ahí es donde aparece la ruta del nuevo nacimiento, la ruta de la nueva vida. Segunda Corintios 5:17, para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Isaías 43:18, no traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo, escuchen la promesa de Dios, todo lo haré nuevo en ti. Entonces vamos para lo nuevo o vivimos repitiendo el pasado en nuestra mente. Cuando hago acompañamientos de parejas, yo les digo, no piensen en lo que ya saben. Llevan peleando 20 años y repitiéndose lo mismo todos los días. Ahí no está Dios para nada. Y recordemos de alguna manera lo que dice también en Santiago 3:13, porque donde hay contiendas, peleas, disensiones y cosas semejantes a estas, solamente hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, nos llena de parámetros para separar el tipo de sabiduría que está llegando a nuestra mente. Hay una sabiduría perversa que quiere destruir y agrega, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, llena de misericordia, de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, porque los frutos de justicia se siembran en paz para los que hacen la paz, los que hacen la paz. Qué buen momento para colocarnos la mano en el corazón y preguntarnos, ¿somos de los que hacemos la paz o vivimos criticando, señalando, quejándonos y peleando? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, una vida en el amor de Dios produce amor, alegría, paz, paciencia. ¿Cómo sería nuestra vida regida todo el tiempo por el amor de Dios, no las circunstancias?
la alegría, el gozo de su presencia, una profunda paz que viene de Él. Dice en Colosenses que la paz de Dios, no del mundo, gobierna en sus corazones. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una falsa paz, que es la resolución de las circunstancias. Esa no dura mucho. Y agrega gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Y recordemos 2 Timoteo 1:7. No les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios bendice el orden. Entonces, volviendo a las características del miedo, que son ira, parálisis o huida, allí no hay orden, es todo lo contrario. ¿Qué tan ordenada está nuestra vida? ¿Qué tan ordenada están nuestras emociones? ¿Qué tan acorde administramos nuestra mente según la palabra de Dios? Tenemos la capacidad de hacerlo, pero mientras no entremos en ese gimnasio de administrar los pensamientos, nos estamos perdiendo de esta riqueza enorme. Hagamos otra pausa para revisar varios aspectos. Una de las características increíbles del cerebro se llama metacognición, que es la capacidad que tenemos de pensar en lo que pensamos y decidir qué hacemos con esos pensamientos. Hay un canal en YouTube que se llama Ser Sin Límites y allí enseño algo que se llama aeropuerto cerebral, los que quieran revisarlo. Pero el punto es el siguiente: estamos administrando nuestros pensamientos. El gran boom de la inteligencia emocional hoy en día está ahí en la Biblia hace rato. No tenemos disculpa porque es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Filipenses 2:13 dice, porque Dios trabaja en nosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, Él no nos obliga a que le entreguemos la administración de nuestra mente, pero si lo hacemos, si caminamos con Él todo el día, si disfrutamos cada cosa que hacemos en el día con Él. Dice, iré a donde tú quieras que vayas, es su promesa. Es donde el Señor dice, eh, es ese compañero fiel. Tenemos que quitarnos una cantidad de estructuras religiosas para entender que es una compañía diaria. Voy a expresar esto con mucho respeto, pero es muy importante. Dice en Colosenses 1:13, los he libertado del poder de las tinieblas y los he trasladado a la familia de Dios. Es una sola familia de Dios. Y si nosotros miramos las miradas de fe que existen en el mundo, hablemos de los católicos. Están divididos en franciscanos, salesianos, jesuitas, eh, agustinos y otra cantidad de divisiones. Y eso genera roces y cosas, intereses. Pero si vamos al mundo evangélico es lo mismo. Presbiterianos, ¿no? Bautistas, pentecostales, lo que quieras. Eso no lo creó Dios. Dios lo único que quiere es una sola familia llena y guiada del amor del Espíritu Santo. Y esto se produce producto de nuestra relación personal con Él en el lugar secreto de nuestra habitación. De salir de casa con Él.
Yo te invito a que hagas ese ejercicio. Cada vez que te vayas a encontrar con alguien, ora previamente. Señor, que no me pierda la experiencia de este encuentro, de esta reunión, de esta negociación o lo que sea, pero que tú estés allí presente para que me guíes. Dios no va donde no lo invitemos. Entonces se convierte en nuestro amigo fiel. En cada instante nos da sabiduría. Nos asombra cuando muchas veces terminamos y yo a qué horas dije tal cosa, o a qué horas hice esto o aquello, y aparecen los milagros. ¿Cuáles son aquellas oraciones que vienes haciendo hace rato y nada que llega a la respuesta? ¿Sabes por qué no llega? Porque hay barreras, porque hay bloqueos. Entonces no es seguir peleando con Dios hasta que me suelte lo que yo quiero. Es decirle, Señor, enséñame. El hágase tu voluntad y no la mía, con un corazón sincero. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero aquí miremos en esta parte final lo siguiente. ¿Cómo se inició la humanidad? Los primeros dos versículos de Génesis. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios es un Dios de orden y es perfecto y es único. Entonces, ¿cómo debió haberlos creado? Espectaculares. Pero en el segundo versículo que dice, y la tierra estaba desordenada en tinieblas y vacía. Algo pasó tremendo entre el versículo 1 y el 2. Probablemente un primer diluvio, porque dice que la tierra estaba cubierta de aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ¿qué sigue de ahí para allá? El reordenamiento. Entonces Dios viene y separa los cielos de la tierra y las aguas y esto y va ordenando todo. Él lo que hace con nosotros todos los días. Él quiere reordenar nuestra vida, llevarnos al diseño que Él eh, dejó plasmado en el libro de la vida antes de crearnos. Y eso es lo que le ha significado en nuestra vida. Entonces vamos concluyendo que el peor enemigo de nosotros es estar pendiente de las circunstancias y no del Señor. Cuando nos llama más que vencedores es porque tenemos que vencer la duda, el miedo, el engaño, la ira. Dice también que en la ira no opera la justicia de Dios. Debiéramos darle prioridad a esto. La justicia de Dios, ¿qué es? Que Dios estableció un diseño de unas leyes que son inmodificables. Dios es justo porque imparte justicia. ¿Y qué es justicia? Darle a cada quien lo que merece. Eso es justicia. Dios es justo. La Biblia enseña que Dios es un Dios justo y que la injusticia y el pecado debe recibir la cosecha de lo que se siembra. Pecado es fracaso y el fracaso es la cosecha de caminar por fuera del diseño de Dios. Las consecuencias del pecado requieren un castigo. La paga del pecado es muerte. Ahora entendemos por qué Jesús tenía que morir por tu vida y la mía. Porque estábamos llenos de pecado. Y el pecado tiene que resolverse. Eso se llama justicia. Dar a cada quien la cosecha de lo que ha sembrado. La justicia también es darle a aquel que camina en obediencia los resultados de la obediencia.
Si usted quiere profundizar, leas el capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí habla del camino del bien y la bendición y el camino del mal y la maldición. Pero debe haber un pago y eso es justicia. Por eso cuando Dios nos ve a aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos ve justificados, nos llama justos, ya no me deben nada, ya la justicia de Dios llegó allí. Por eso la obra de Cristo es tan espectacular. Es la mayor expresión de amor. El que no tuvo pecado vino y se hizo pecado. Gálatas 3:13, y yo sé que esto a muchos pues los sorprende, pero dice, malditos los que mueren en la cruz. La cruz era el lugar de maldición y de muerte. Maldito todo aquel que muere en el madero, porque era el pago de nuestra cuenta. Pero la justicia de Dios no es un legalismo de los fariseos. Espero que esto lo podamos estar entendiendo, que el Espíritu Santo traiga a cada mente esta parte. La justicia de Dios va acompañada de misericordia. Ese es el equilibrio. Y la justicia y la misericordia es lo que nos permite tener relaciones sanas, porque llenos de imperfecciones, de ira, de huir, de depresión y de otras cosas, y aparte de eso, queriendo aplicarle una justicia humana a los otros. Conozco muchas personas que me dicen, yo no puedo perdonar. No, yo no puedo perdonar. En esto es un poco hasta jocoso. Dice la palabra de Dios, oren por los gobernantes. No está diciendo por los de esta línea o los de izquierda, los de derecha. Oren por los gobernantes. Si ustedes estudian Romanos 13, dice que todos los gobernantes son colocados por Dios, unos para bendición y otros para disciplina. Cuando nos toca unos gobernantes que acaban con los países, ahí hay una disciplina de Dios también. Pero sobre eso va a llegar la misericordia. Entonces, solamente de Dios puede venir el equilibrio entre justicia y misericordia. Dios es misericordioso. Él ama a la humanidad y desea salvarla. Por eso el versículo que es el corazón de la Biblia es Juan 3:16. De tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene la gran expresión de la misericordia de Dios, que es el perdón y la salvación. Entonces nos estamos dando cuenta de que en el amor de Dios la justicia siempre se va a dar, siempre. Dios no puede dejar de ser justo, es su naturaleza. Entonces, ¿cuál fue el camino que abrió a través de su Hijo? Fue el camino de el arrepentimiento. La justicia nos abre una puerta del arrepentimiento hacia la misericordia. Entonces ese equilibrio entre la justicia y la misericordia fue lo que Cristo plasmó en la cruz. Ya lo había explicado. La gracia de Dios es el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. Gracia quiere decir regalo, gratis. Efesios 2, en el versículo 8 y 9, habla de todo ese camino. Pero también en el versículo del 1 al 3 dice, y ustedes que en otra época estaban muertos, siguiendo todas las corrientes y las costumbres de este mundo, que vivían en sus pecados, siguiendo
al gobernante de este mundo que es Satanás. ¿A quién seguimos? ¿A la cultura de este mundo? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué tipo de libros leo? ¿Qué tipo de videos veo? ¿Qué tipo de música escucho? ¿En cuál de los dos reinos estoy? No puedo estar en uno y en otro. Recuerda cuando Dios le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después de que lo había negado 3 veces. ¿Por qué Pedro lloraba amargamente, con un profundo arrepentimiento? Porque tenía tremendamente contristado el Espíritu Santo por todo lo que había hecho, pero un profundo arrepentimiento. Y esta es la gran diferencia entre Judas y Pedro. A Judas no le interesaba ni la justicia, ni el arrepentimiento. Quiso enderezar las cosas a su manera y no pudo. Y el remordimiento lo llevó al suicidio. El arrepentimiento nos lleva al abrazo de Papá Dios. Recordemos también la historia del hijo pródigo. De alguna forma todos hemos sido pródigos. Qué bueno que hoy sea el momento de regresar a los brazos de Papá Dios y recibir su amor, su restauración. Dios restaura el orden en nuestras vidas. Reflexionemos sobre la justicia y la misericordia de Dios y expresemos gratitud por la salvación que nos ofreció a través de Jesús y vivir en la gracia, la vida en el Espíritu, dice en Romanos 8 y en otros pasajes. Bueno, aquí en este canal están todas estas enseñanzas. Espero que podamos eh, repasarlas, trabajar en ellas. Les damos gracias a todos aquellos que nos siguen apoyando para poder sostener este ministerio virtual. Dios les multiplique a aquellos sembradores alegres en poder continuar con esta obra. Quiero invitarte a que nos unamos como familia en una oración muy especial en esta mañana. Y poder decirle, amado Dios, no quiero seguir siendo un esclavo del miedo. Te entrego las dificultades personales, matrimoniales, familiares, laborales, de salud, todo aquello que está en desorden en mi vida. Hoy con tu abrazo, con tu amor, tu ternura, te pido que reordenes mi vida a tu manera. Quiero sincerarme contigo y decirte, Jesús, necesito de ti. Quiero hoy gritar desde el fondo de mi corazón como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Te entrego, Señor, mis necesidades, tú las conoces. Sorpréndeme, Señor, con tu amor. Renuncio al miedo, al temor, a la ira, a la contienda, que no te honran. Llénanos de tu paz de una manera sobrenatural, que podamos luego testificar de la respuesta a este clamor que hacemos todo este pequeño grupo, esta manada pequeña, desde este rinconcito virtual del universo. Y te clamamos y te decimos, Señor, haz un milagro en nuestra vida. Hoy te entregamos, Señor, todo aquello que tú ya conoces, pero que son una carga, porque tu palabra nos invita a eso. Hoy te entrego mis cargas, Señor, y recibo de ti la paz y el amor. Danos, Señor, esa sabiduría abundante para poder deleitarnos del diseño que nos entregas cada día. Con profunda gratitud, Señor, porque tu palabra
penetra lo más profundo de nuestro ser y produce resultados porque es viva y eficaz. Renunciamos a los engaños, a los miedos, las dudas, los temores. Ayúdanos a ser libres de la agresividad, del desánimo, de la poca fe y poder ser avivados por el poder de tu palabra y la presencia de tu Santo Espíritu. Hoy quedamos, Señor, bajo tu abrazo, tu cuidado eterno, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor y nunca jamás por toda la eternidad estaremos desamparados ni huérfanos. Gracias, Señor, por habernos convertido en tus hijos. Hoy quedamos, Señor, bajo tu guía y tu protección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos.